Buenos días a cada uno de ustedes, hermanos de la Iglesia Bíblica Peña de Oreb. Pues es una bendición el poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor. Pues como estamos en Semana Santa, han estado estudiando, ¿verdad? Todo relacionado al tema de estos días. Entonces, el domingo pasado, el hermano Josué compartía con ustedes acerca de la entrada triunfal a Jerusalén. Y el punto principal, ¿verdad?, de la enseñanza del domingo pasado, pues era ver a Jesús como el verdadero rey de nuestras vidas y no simplemente externo, ¿verdad? No solamente externarlo de afuera, sino realmente tenerlo a Él como el rey de nuestra vida, que Él esté ocupando el lugar correcto en nuestros corazones. Entonces, incluso la gente, ¿verdad?, que no es cristiana, la gente católica, celebra estos días, ¿no? Hacen procesiones porque recuerdan también con entusiasmo, recuerdan con alegría estas fechas. Sin embargo, la mayoría de ellos lo hace solamente de manera externa y no porque tenga a Cristo como el rey de su vida. Entonces, en esta mañana recordamos acerca de la resurrección de Cristo, que es una victoria muy importante dentro de nuestra fe cristiana. Incluso el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, pues en vano es todo lo que hacemos, en vano es toda nuestra fe, en vano, ¿verdad?, es el cristianismo. Sin embargo, ¿verdad?, hay evidencias históricas que Cristo resucitó, que Cristo vive y vive para siempre. En esta mañana vamos a ver el Evangelio de Lucas en el capítulo 24 acerca del tema de la resurrección. Y no lo vamos a ver, ¿verdad?, de manera expositiva, verso a verso. Más bien vamos a leer la historia y vamos a ir tomando puntos que son importantes dentro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes de leer el capítulo en el que vamos a estar en esta mañana, que es en Lucas 24, pues vamos a pedirle a Dios sabiduría para comprender su palabra. Bendito eres, Señor, porque tú nos amas y porque tú eres un Dios del universo, que creaste todas las cosas. Y en esta mañana queremos pedir la sabiduría para poder compartir tu palabra, la sabiduría para poder recibir tu palabra y poder aplicarlo en nuestras vidas. Espíritu Santo, llénanos a cada uno de los que estamos aquí escuchando la palabra y que podamos también vivir y aplicar, Señor, en nuestras vidas lo que escuchemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si tienen entonces el Evangelio de Lucas, capítulo 24, le voy a dar lectura. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces, en esta primera parte nos vamos a detener aquí, pero vamos a pensar un poco acerca de lo que estaba pasando. Jesús, ¿verdad?, fue muerto el viernes, ¿verdad?
en ese día Jesús entrega su vida, ¿verdad? Él se entrega en sacrificio por todos nuestros pecados. Y entonces, como llegaba el tiempo de reposo, ¿verdad? Lo que hicieron sus discípulos fue bajar el cuerpo de Jesús y sepultarlo, ¿verdad? José de Arimatea fue el que pidió el cuerpo de Cristo para ponerlo en el sepulcro. Sin embargo, ya no hubo tiempo de poder embalsamar o de poder preparar el cuerpo de Jesús para la sepultura. Sin embargo, lo ponen ahí adentro. Ahora, aquí sucede algo interesante, ¿verdad? Y es que podemos pensar en el sufrimiento, en el dolor de los discípulos cercanos a Jesús, que no eran nada más los 12, ¿verdad? Sino había mucha gente que seguía a Cristo. Habían muchas mujeres, habían hombres que se acercaban a Él con todo el corazón. Entonces veían a Cristo, ¿verdad? Como su rey, veían a Cristo como el Mesías. Entonces todas sus esperanzas habían terminado también. Entonces, qué feo es cuando pierdes la esperanza, ¿verdad? Es muy feo cuando la gente, a causa de las pérdidas que tenemos muchas veces, pensamos que todo está terminado, pensamos que todo está acabado y queramos o no, el dolor hace que nosotros nos olvidemos de algunas cosas. El dolor hace, ¿verdad? Que no, muchas veces que no comamos. El dolor hace que muchas veces caigamos en depresión. El dolor hace que muchas veces estemos llenos de tristeza en nuestro corazón. Entonces, perder a alguien muy cercano es un proceso difícil, no es un proceso fácil. Aunque Jesús les había dicho a sus discípulos que estas cosas iban a pasar, ellos estaban conscientes en cierto modo, de lo que iba a acontecer, pero el dolor hizo que ellos se olvidaran de estas cosas. El sufrimiento hizo que ellos olvidaran la palabra de Cristo Jesús. Pero aquí sucede algo muy interesante, ¿verdad? Y es que ellas, con ese amor, con ese dolor en el corazón, van al sepulcro para terminar de preparar, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo y así pueda estar sepultado, ¿verdad? El dolor, en cierto modo, los tiene cegadas, el dolor, en cierto modo, ¿verdad?, las tiene, se han olvidado de las palabras, a lo mejor solo recordar los azotes que Cristo sufrió, solo recordar, ¿verdad?, los latigazos que le daban, o solo pensar, ¿verdad? Y ver a Cristo sufriendo, cargando la cruz, ver a Cristo, ¿verdad? Clavándole, ¿verdad? Los clavos en sus manos. Entonces, creo que todas estas cosas, ¿verdad? Que sus discípulos vieron, en cierto modo hizo que se olvidaran de todo lo que Jesús les había dicho y el dolor, ¿verdad? Los tenía simplemente cegados. Porque eso es lo que causa muchas veces el dolor. No hace que tú veas la realidad de las cosas. El dolor muchas veces no hace que nosotros veamos lo que realmente está pasando, ¿verdad? No es que ignoremos las cosas, sino simplemente hay un dolor en nuestra vida que provocan estas cosas. Entonces, antes de juzgar y condenar a los discípulos por su falta de fe, por su falta de compromiso, etcétera, etcétera, pensemos más bien en el dolor en que ellos estaban pasando. A lo mejor para nosotros es un poco complicado poder comprender esa situación, pero cada uno de nosotros, si nos imaginamos esa escena, una escena donde ves a esa persona siendo lastimado, ¿verdad? Siendo abofeteado, recibiendo latigazos, viendo cómo esa persona se desangra, ¿verdad? Por los fuertes azotes que le estaban dando. Ver a esa persona sufrir cargando una cruz no es fácil, ¿verdad? Incluso en La Pasión de Cristo, si ustedes han mirado esa película, ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Que cómo es que el Señor realmente cargó con todo el dolor que nosotros merecíamos. Y entonces ellos se quedaron con estas últimas escenas y olvidaron, ¿verdad?, las palabras que Él les había dicho. Entonces en este primer relato, vamos a pensar un poco
Cuando estas mujeres llegaron al sepulcro, ven la piedra removida, ellos no saben lo que está pasando, se quedaron sorprendidas de ver el sepulcro abierto, pensando, pues, ¿qué estará pasando? Entonces Dios, ¿verdad?, envía a algunos seres angelicales vestidos con vestiduras resplandecientes. ¿Verdad? Dice ahí, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Ahora no sabemos quiénes eran estos dos varones. Puede que fueran ángeles, ¿verdad?, del Señor. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿verdad?, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Verdad? Entonces, siempre que hay dolor, siempre que hay sufrimiento, en el caso de las mujeres, ¿verdad?, de estos dos varones, en cierto modo les preguntan, oigan, ¿qué están haciendo aquí? Ustedes deberían estar predicando, ¿verdad? Ustedes no deberían estar atemorizadas, ustedes no deberían estar aquí ahora sí, por falta de fe buscando al Señor. Ustedes deberían estar ocupados en otras cosas, ¿verdad? Pero nuevamente el dolor estaba presente. Entonces ellos le dicen, no deben estar aquí. ¿Por qué están aquí? ¿Qué están buscando aquí? Y entonces el versículo 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo el ángel? Acuérdense lo que él les dijo. Recuerden sus palabras cuando él estuvo predicando en Galilea, ¿verdad? Jesús les había dicho a sus discípulos que era necesario que él fuera entregado en manos de los pecadores, ¿verdad?, que fuera muerto, pero que iba a resucitar al tercer día. Entonces, lo que están haciendo estos seres resplandecientes es algo impresionante porque ellos les están recordando a estas mujeres las palabras que Cristo había dicho a sus discípulos. Entonces les dice él, acuérdense lo que él les dijo cuando aún estaba en Galilea. Dice el versículo 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Tres acontecimientos, ¿verdad? El jueves fue entregado a los hombres pecadores, ¿verdad? El viernes fue crucificado, fue muerto, ¿verdad?, por nuestros pecados, pero al tercer día, que ese era el día, dice, resucitó de entre los muertos. Entonces, qué maravilloso es este mensaje de recordar lo que Cristo hizo, pero también recordar que Él tiene poder, que Él tiene autoridad sobre la muerte. Porque Jesús, ¿verdad?, nos mostró su poder sobre todas las cosas, su poder sobre la naturaleza, su poder sobre las enfermedades, su poder sobre los demonios y su poder sobre la muerte. Por esa razón, Cristo, ¿verdad?, resucitó, Él entregó su vida, como dice el Evangelio de Juan, nadie me quita la vida, dice Él, yo la entrego y tengo poder, dice, para volverla a tomar. Y eso es lo que está pasando. Versículo 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Qué impresionante es esto, ¿verdad? Recordar las palabras de bendición, las palabras de esperanza que Cristo les había dado. Muchos de nosotros, como mencionamos, olvidamos ciertas cosas cuando estamos pasando por algún dolor, por algún duelo. Pero muchas veces cuando recordamos, es como volver a la vida, ¿verdad? Es como volver a la esperanza nuevamente y tener ese entusiasmo, tener ese ánimo de seguir adelante, de mantenerse firmes. Y eso es lo que pasó con esas mujeres. Los ángeles les recordaron las palabras y ellas dijeron, sí, es verdad, eso es lo que él nos dijo. Y dice que ellas regresaron del sepulcro, dice, y dieron estas nuevas noticias a los 11. Pero qué maravilloso es, ¿verdad?, cuando llegaron estas mujeres contentas, ¿verdad?, gozosas de dar la noticia que Cristo
había resucitado y fueron con los apóstoles, ¿no? Pero aquí vemos la actitud de los varones, ¿no? Dice el versículo 11, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían, ¿no? Entonces ellos pensaban que por el dolor que estaba pasando, por la tristeza que abrumaba, pensaron, estas mujeres pues están locas, ¿no? Están delirando. Son mujeres además, ¿no? Entonces, ha de haber pensado, ¿verdad? Que a causa del dolor que estaban sintiendo, querían mantener la esperanza o querían mantener, ¿verdad? A esa fe de pensar o de creer que Cristo estaba vivo, ¿no? Entonces, eso era lo que estaba pasando. Sin embargo, vemos aquí, ¿verdad? Que Cristo realmente sí había resucitado. No era una locura, no era simplemente por el dolor, por pensar que está presente, sino era una realidad. Cristo resucitó. Cristo vive, ¿verdad? Cristo se levantó de los muertos. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Entonces, a lo mejor por el dolor que tú estás pasando o que has enfrentado, te has olvidado de algunas cosas. A lo mejor piensas que no vale la pena seguir adelante. A lo mejor piensas que, que ya no quieres estar firme, que ya no quieres seguir. Pero lo que yo te animo en esta mañana es que tú recuerdes las promesas del Señor, las promesas de la vida que Dios nos ha dado. Hay un canto muy bonito en el himnario que dice, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva yo aquí buscando su luz, siempre en sus promesas confiaré. Entonces debemos confiar en Jesús, debemos tener nuestra esperanza en Cristo Jesús, porque Él es el Rey, ¿verdad? Él es el dueño de todo lo que existe y sobre todo Él está vivo. Él está presente ahora contigo, con nosotros. Entonces acuérdate de las promesas del Señor Jesús, que un día estaremos con Él en su reino. Todos estaremos con Él en su reino, los que hemos puesto nuestra fe en Él. Entonces, si estás pasando por algún dolor o por alguna situación difícil, recuerda que Cristo resucitó y que tu fe y tu esperanza en Él es una fe y es una esperanza viva. Y este es el testimonio de las mujeres. Vamos a ver el segundo testimonio. Voy a leer la tercera parte de dos hombres que iban camino a Emaús. Dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ahí iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Nos detenemos ahí un momento. ¿Qué es lo que estaba pasando con estas personas? Estas personas también eran discípulos de Cristo, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver el nombre de uno, pero no era uno de los 11 o de los 12, no. Era un discípulo que seguía a Cristo, ¿verdad? Que estaba dentro de la multitud. Ahora, los seguidores de Cristo, ¿verdad? Solamente nosotros muchas veces sabemos que eran 12 y 3 cercanos. Sin embargo, había mucha gente que amaba al Señor, había mucha gente que le seguía, ¿verdad? Que había entregado realmente su vida a Cristo. Ahora, estas personas que van camino a Emaús, también dice la Escritura que los ojos de ellos estaban velados, ¿verdad? Para que no le conociesen. Ahora nosotros pudiéramos preguntar, ¿acaso Jesús no tenía el poder de manifestar su gloria, su grandeza, cuando Él resucita, de tal manera que toda la gente de Jerusalén lo viera? Bien pudo hacerlo, pero ¿por qué no lo hizo? Simplemente no lo sabemos. Pero vemos cómo va el proceso, ¿verdad? De que primero las mujeres se dan cuenta que Jesús no está ahí, que Jesús resucitó. Ahora vamos a ver
¿verdad? También estos dos discípulos que tenían los ojos velados, ¿verdad? Que no podían ver la realidad de las cosas, que no se daban cuenta de que Jesús realmente había resucitado. Ahora aquí es algo interesante, ¿verdad? No es un ser angelical, no son seres resplandecientes, sino que es Cristo Jesús quien se aparece a ellos. Entonces dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Hay una pregunta muy importante aquí, y es que Jesús se interesa por la vida de las personas. Para Jesús, lo que tú estés viviendo, lo que tú estés pasando, es importante, porque tu vida tiene valor delante de Dios. Para Él es muy importante que tú expreses tu tristeza, para que tú le expreses a Él lo que tú estás pasando o lo que tú estás viviendo. No un Jesús muerto, no un Jesús crucificado, sino a un Jesús resucitado, a un Jesús que se interesa por ti. Y entonces Él les hizo esta pregunta, ¿de qué están hablando? Y además, ¿por qué están tristes? Entonces es muy importante tener este concepto porque la tristeza de estos discípulos los tenía cegados también. También, al igual que las mujeres, habían olvidado las palabras de Jesús, habían olvidado las promesas de Cristo. Vamos a ver qué respondieron. Dice el versículo 18, respondiendo uno de ellos, y aquí vemos su nombre, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces vemos el nombre Cleofás y no lo vemos como uno de los 11 o 12 discípulos de Cristo, ¿verdad? Entonces era otro discípulo que también era seguidor del Señor Jesús. Entonces ellos le dicen, ¿acaso tú eres el único, verdad? Si esta noticia lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Es como si hoy, ¿no? Lo que mencionaba también Josué acerca de la guerra de Ucrania y Rusia, ¿verdad? A lo mejor, ¿qué persona no sabe de esta situación? Todo el mundo sabe de esta situación. Entonces es lo mismo, la pregunta de Cleofás tiene que ver con eso. ¿Cómo es posible, verdad, que tú no sepas lo que está pasando en Jerusalén? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Jesús está profundizando en la pregunta, en el corazón de los dos discípulos. A ver, platíquenme, ¿verdad? ¿De qué cosas es que ustedes están hablando? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Qué interesante, ¿verdad? Y es que este acontecimiento, el camino a Emmaus, fue después de que las mujeres, ¿verdad? Entonces podemos ver por el testimonio de Cleofás que ellos también estaban presentes cuando María, ¿verdad? Van a dar la noticia de que Jesús había resucitado. Este mismo relato, ¿verdad? Ellos no lo creyeron, ¿verdad? Ellos todavía no lo procesaban bien. Ellos todavía pensaban, ¿por qué las mujeres están diciendo eso, no? Entonces, él le está platicando a Cristo lo que las mujeres vieron, porque ellos ya habían recibido esta noticia. Ahora dice el versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y aquí está hablando de Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro fue e investigó junto con Juan y se dan cuenta que sí, era verdad que el sepulcro estaba abierto, que el cuerpo de Cristo no estaba, ¿verdad? Entonces ellos ya tenían el testimonio de las mujeres y tenían el testimonio también de Pedro y de Juan.
Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces ahora Jesús va a exhortar a Cleofás y a su compañero, ¿verdad? No sabemos quién era el otro, pero ahora Jesús le va a decir: mira, tú ya tienes toda esta verdad. El problema, ¿verdad?, es que estás velado. El problema es que estás cegado. Y nosotros, ¿verdad?, y la gente también a nuestro alrededor puede escuchar la verdad, puede escuchar el testimonio, pero el problema es la insensatez o el problema de tener los ojos cegados y no ver la verdad que puede transformar o que puede cambiar nuestra vida. Entonces, la verdad sin el Espíritu Santo no tiene eficiencia, no es eficaz. La verdad sin el poder de Dios para transformarnos en sí, realmente en sí, ¿verdad?, no nos puede abrir los ojos. Necesitamos, ¿verdad?, al Espíritu Santo, necesitamos a Cristo obrando en el corazón. Y en ese momento, cuando la verdad puede traer un cambio, puede traer una transformación en nuestras vidas. Pero notemos esto, que que Cleofás no era uno de los 11, pero sí era un discípulo del Señor, porque era alguien cercano a él. Ahora Jesús le dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Qué maravilloso, ¿verdad? Jesús en ese momento les recitó todo el Antiguo Testamento, empezando desde el Pentateuco. Todo apuntaba hacia el Mesías, todo apuntaba hasta Cristo, empezando desde Génesis 3, ¿verdad?, del protoevangelio, y siguiendo, ¿verdad?, esa enseñanza de cómo Dios iba llevando a cabo su promesa y cómo todo apuntaba hasta el Señor, ¿no? Pasó por los libros históricos, ¿verdad?, por los reyes, que esos reyes también representaban al Cristo, al Rey, al verdadero Rey, ¿no? Los profetas que hablaban de un Mesías, que hablaban de un Salvador. Entonces Cristo hace un recorrido, ¿verdad?, por todo el Antiguo Testamento para explicarle a Cleofás y a su compañero que esto era necesario que pasara, ¿no? Y entonces dice el versículo 28, llegaron a las aldeas donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Qué maravilloso es que estas personas, cuando Jesús les recita todo el Antiguo Testamento, aún no pueden creer, ¿verdad? Aún no pueden entender las cosas. Fue hasta el momento que Jesús se sienta con ellos a cenar. En ese momento dice que sus ojos fueron abiertos. Y qué maravilloso es cuando también tus ojos y mis ojos fueron abiertos para ver la verdad, para recibir al Señor, para creer y poner toda nuestra confianza en Él. Que nosotros ya no estamos cegados, sino vivimos con la esperanza del Evangelio. Ya no estamos cegados por el dolor, por el sufrimiento, no estamos cegados, ¿verdad?, por la depresión, por la ansiedad, sino más bien nos mantenemos firmes en la fe en el Señor, que toda esta vida es temporal, que todo lo que sucede bajo el sol es vanidad y es temporal, pero lo eterno, ¿verdad?, de lo que viene en el futuro, el reino de Dios, es algo maravilloso porque es una promesa donde tú y yo también estaremos. Entonces Jesús se desaparece de sus discípulos, ¿no? Se aleja de ellos. Y no sabemos por qué, simplemente Jesús le gustaba hacer las cosas sin, ¿verdad?, hacer mucho ruido, ¿verdad? Siempre quería mantener las cosas en discreción. Pero algo importante aquí es que Jesús se interesó por el corazón de sus discípulos.
Jesús, ¿verdad?, se interesó por sus vidas, y ese dolor y ese sufrimiento que ellos sentían fue quitado, porque Jesús vino a llenar eso en sus vidas, nuevamente con la esperanza, nuevamente con el amor, nuevamente con la cercanía de Cristo presente en ellos. Ese dolor desapareció, esa tristeza se fue, porque Cristo llenó su vida. Lo mismo sucede con nosotros, ¿verdad? Cuando ponemos el dolor, cuando ponemos el temor, cuando ponemos la ansiedad, la depresión, cuando ponemos las cosas que pasan en nuestra vida, nuestras emociones, ¿verdad? Y tratamos de hacer un lado a Dios o las promesas de Dios, ¿verdad? Todas estas cosas que invaden nuestro cuerpo nos hacen sufrir, nos causan dolor, pero cuando dejamos que Cristo llene, ¿verdad?, nuestra vida, el dolor, la tristeza puede desaparecer, ¿verdad? Podemos mantener nuestra esperanza completamente en Él. Y algo interesante de lo que mencionábamos también, y es que Cristo está interesado en ti, Cristo está interesado en tu vida, ¿verdad? Cristo quiere ayudarte. Si tú estás cargando con la depresión, si tú estás cargando con la ansiedad, si tú estás pasando por alguna tristeza en tu vida, Cristo está interesado en ayudarte, en guiarte a la verdad, así como lo hizo con estos dos discípulos. Vamos a ver qué pasó cuando sus ojos fueron abiertos. Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y aquí podemos ver nuevamente un testimonio, ¿verdad? No sabemos en qué momento Jesús se apareció a Pedro, a Simón, pero lo que sí sabemos es que cuando las mujeres van en la mañana, no encuentran el cuerpo, dan la noticia, ¿verdad? Y Pedro va a investigar si era verdad. No sabemos si en ese proceso, ¿verdad? Pero yo creo que no fue ahí, porque también estos dos discípulos dicen que Pedro fue y investigó. Bueno, uno de ellos fue, investigó y comprobaron que era verdad, que el cuerpo no estaba. Entonces no sabemos realmente en qué momento Jesús se apareció a Simón, pero vemos que aquí sí se apareció realmente también a estos dos discípulos, ¿verdad? Habló con ellos. Ahora estos dos discípulos dice que ardía sus corazones cuando Jesús les revelaba el Antiguo Testamento, las Escrituras. Y es lo mismo lo que puede hacer la palabra de Dios en nosotros, lo que mencionábamos hace algún momento. La verdad sin el Espíritu no tiene ningún efecto, ¿verdad? Podemos escuchar la Biblia, pero si el Espíritu Santo no obra en nosotros, no hay ningún efecto. Entonces necesitamos la verdad y el Espíritu y así poder ser transformados con la verdad de la palabra de Dios. Ahora estos dos, ¿verdad? Cuando se dan cuenta que es el Señor, se dan cuenta que sus corazones ardían, ellos van a donde estaban reunidos los demás, ¿verdad? Y entonces todos ya ahí reunidos dicen, es verdad, ¿verdad? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces dice, ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan, ¿no? Entonces estos también llegan, ¿verdad? Y también cuentan el testimonio de cómo Jesús se les apareció a ellos. Entonces todo este acontecimiento son testimonios de personas, no de una persona, sino de personas que vieron esta realidad en su tiempo. Por eso la resurrección de Cristo, ¿verdad?, tiene una evidencia histórica de personas que vivieron, de personas que estuvieron presentes y nos lo cuentan a nosotros para que nosotros podamos ver que esto es verdad, ¿verdad? Entonces, Jesús en el versículo 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Jesús primero tratando
el asunto de manera individual con cada uno de ellos, ¿verdad? Tratando de suavizarles el mensaje de no, para que no se asustaran al momento que se apareciera. Sin embargo, aquí vemos algo que pasó. Y es que dice el versículo 37, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a a vuestro corazón estos pensamientos. Jesús le está diciendo, oigan, ¿por qué están llenos de miedo? ¿Y por qué, verdad, tienen estos pensamientos de que yo soy un espíritu? ¿No? Dice más adelante, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Qué maravilloso es esto. En las tres escenas, ¿verdad? Con las mujeres, dos seres resplandecientes les recuerdan las promesas de Dios del Antiguo Testamento acerca de Cristo, que era necesario sufrir, que era necesario morir y que era necesario resucitar. Cuando va con los dos que van camino a Emmaus, les recuerda las mismas palabras. Con todo el Antiguo Testamento, les recuerda las promesas de Dios. Ahora, estando reunidos con todos ellos, con todos sus discípulos, que no creo que eran 11 nada más, sino era toda la gente que realmente eran cercano a él, que estaban ahí reunidos. No sabemos cuántos eran realmente, pero no eran 11, eran varios discípulos que estaban ahí. Y Jesús también les recuerda nuevamente todo lo que estaba escrito. Pero aquí vemos algo importante, ¿verdad? Y es que el Espíritu Santo iba a venir. Y entonces sabemos, ¿verdad? Que en Pentecostés, en la fiesta de las primicias, ¿verdad? Fue cuando el Espíritu Santo vino y vemos cómo llenó con poder la vida de los apóstoles, ¿no? La vida de los discípulos, y ellos empezaron a predicar el Evangelio. Y entonces, eso es lo que mencionábamos, nuevamente, lo repito también, la verdad sin el Espíritu no tiene, en cierto modo, algún valor. Tiene valor por ser verdad, pero no puede transformar la vida si el Espíritu Santo no obra en el corazón. Y lo que, verdad, les animo en esta tarde es, si hay tristeza, si hay temor en nuestras vidas, pongamos todo en manos de Dios, porque Dios se interesa por ti, Dios se interesa por mí, Dios se interesa que tú y yo nos mantengamos firmes en la fe. Así como Cristo, ¿verdad?, estuvo con sus discípulos por 3 años, y después de esto, cuando ellos lo vieron morir, lo vieron sufrir y perdieron toda esperanza, pero nuevamente Jesús vuelve con cada uno de ellos, ¿verdad? Les ministra a cada uno de ellos, y después ya reunidos todos se dan cuenta que esto es verdad, que Cristo está ahí presente. Él ahora les comisiona predicar esta verdad, empezando en Jerusalén y de ahí, ¿verdad?, en todo el mundo. Lo maravilloso de la resurrección, hermanos, es que nosotros tenemos la oportunidad cada día de vivir esta vida nueva en Cristo.
y de poder confiar en Él, ¿verdad? Y cualquier temor que estemos pasando en nuestras vidas, cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier ansiedad, cualquier depresión que estés pasando, recuerda la palabra de Dios. Ahí puedes encontrar fortaleza, pero sobre todo en Cristo, tú y yo somos más que vencedores, porque Cristo vive y porque Cristo reina para siempre. Este es el mensaje de la resurrección de esta mañana. Muchas gracias por estar aquí, que Dios les bendiga. Y también gracias a Josué que nos hizo esta invitación. Entonces les animo a cada uno de ustedes a mantenerse firmes y a que puedan seguir adelante en el camino de Dios. Vamos a terminar este tiempo con una oración. Señor, te damos gracias porque estamos aquí. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, porque tú nos permites conocerte y nos permites, Señor, poder confiar en ti. Te pido, Señor, que bendigas a la Iglesia Bíblica Peña de Oreb. Bendice a sus pastores, bendice a la congregación, bendice sus vidas, Señor, y en estos tiempos fortalece su fe y su confianza en ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.